Pues me da mucho gusto darles la bienvenida en este tema que vamos a abordar, que es de archivos de datos. Vamos a ver la parte conceptual, la parte teórica del tema de archivo de datos. Verán, si ustedes están viendo este tutorial es porque antes vieron lo que son programación en lenguaje C, ya sea en Raptor, este, utilizando arreglos de memoria, ya sea unidimensionales o bidimensionales. Bien, eh, cuando nosotros almacenamos datos en la o más bien vamos a hacer esto, los arreglos de memoria me permiten almacenar una gran cantidad de datos en la memoria RAM de la computadora. Ahora bien, para las empresas, para las organizaciones, almacenar datos en la memoria RAM no es suficiente, porque recordemos que toda la información que esté almacenada en memoria RAM, por cualquier cosa que suceda, la computadora deja de tener suministro de energía eléctrica, entonces toda esa información se pierde. El reto es ahora cómo almacenar datos, pero en un medio que me permita accesar a ellos días después, meses después o años después. ¿Sí? Si yo voy a accesar información meses después, años después, no puedo almacenar esos datos en la memoria RAM. No debo. Sí puedo, no debo. ¿Por qué? Porque si yo almaceno esos datos en memoria RAM, se llega a ir la luz, se pierde la información. Entonces decíamos que la memoria RAM es el dispositivo interno, dispositivo primario para almacenar datos. Pero ahora tenemos que aprender cómo almacenar datos en un dispositivo secundario, en un dispositivo externo. Pensemos, por ejemplo, en un disco duro, en una USB, en un CD, en un DVD, ¿sí? Todos esos datos o todos esos medios de almacenamiento que me permiten almacenar datos por un tiempo indefinido, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo necesite esos datos, puedo accesarlos porque los tengo almacenados en dispositivos de almacenamiento externo. Y aunque se vaya la luz, aunque se pierda la energía eléctrica de mi computadora, yo ahí tengo almacenados los datos en esos medios de almacenamiento. Eso es lo que le llamamos archivo de datos. ¿Sí? Pero antes de empezar a programar archivos de datos o utilizando archivos de datos, tenemos que entender lo que son entidades y atributos. ¿Sí? Bueno, primero, una entidad puede ser una persona, cosa, lugar o situación que tiene atributos, características o propiedades inherentes. Una entidad puede ser identificada plenamente por el conjunto de sus atributos, características o propiedades inherentes. ¿Qué es un atributo? Un atributo es un dato específico que identifica a una entidad. Un dato es un carácter o conjunto de caracteres que permiten definir un atributo o característica de una entidad. Un conjunto de datos que permiten identificar a una entidad se le llama registros. Muy probablemente hasta ahorita no hayamos avanzado en cuanto a la comprensión de los archivos. Vamos a seguir adelante. Un archivo de datos es un conjunto de datos, un conjunto de datos es un registro y un conjunto de registros es un archivo de datos. ¿Sí? De hecho, cuando, por ejemplo, nosotros ingresamos a trabajar a una empresa, nos piden llenar un formato, ¿sí? Y en ese formato pues viene nuestro nombre, nuestra dirección, el teléfono, etcétera, un montón.
Esos son los datos. Y todo el conjunto es el registro del empleado. ¿Sí? Entonces, y cuando tengo un montón de registros, a eso es lo que le llamamos un archivo de datos. Ahora, hablemos de entidades de personas. ¿Cuáles son las más comunes? La entidad de estudiante, la entidad de empleado, cliente, proveedor, paciente, usuario, socio, elector. Si hablamos de las entidades que son cosa, si hablamos de los muebles, pues estamos hablando de los vehículos, aparatos electrodomésticos y de trabajo. De un inmueble, pues son casa, edificio, construcción. Un documento administrativo, una factura, póliza de egreso, orden de compra, requisición, nota de venta, recibo electrónico de pago, estado de cuenta, entrada y salida de mercancía. Hablando de un producto, pues tenemos alimentos y no alimentos. En materia prima, pues tenemos líquidos, gaseosos, sólidos. Fenómenos meteorológicos, están los huracanes, tifones, tormentas. ¿Sí? Si hablamos de una entidad que sea lugar, pues tenemos un territorio, por ejemplo, un país, ciudad, municipio, poblado, isla, parque. Si hablamos de una entidad también lugar, pero hablando de orografía, una montaña, un cerro, una sierra. Si hablamos de algo hídrico, un río, laguna, mar, lago. También hablamos de cuestiones reales o míticos, ¿verdad? Como por ejemplo el infierno, el cielo, el paraíso, el purgatorio. ¿Sí? Esos son lugares. ¿Sí? Ahora, hablando específicamente, hablando de la entidad de empleado entendiéndolo como una persona física, ¿cuáles son los principales atributos? Bueno, ya tenemos identificado la entidad de empleado. Los principales atributos son número de empleado, número de seguridad social, el nombre. El nombre se puede desagregar, es decir, dividir, ¿verdad?, en nombre de pila, apellido paterno, materno. El domicilio también se puede desagregar en calle, número interior, número exterior, colonia, código, ciudad, del país, estado. ¿Sí? El registro federal de causantes, la clave única de registro de población, el teléfono, correos electrónicos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, los rasgos faciales. ¿Sí? También se puede desagregar en color de ojos, forma de nariz, boca, mentón, el pelo. Los rasgos corporales también es la estatura, peso, complexión, tipo de sangre. El número de cuenta bancario, el género también puede ser masculino, puede ser femenino. Hablamos de los principales atributos de la entidad cliente y proveedor, ¿verdad? Persona física o moral. Tenemos el número de cliente o número de proveedor, según sea el caso. La razón social o el nombre. La razón comercial. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme les digo que nosotros conocemos Soriana, pero ese es su nombre o razón comercial. Su nombre social, el legal, es tienda Soriana. ¿Sí? Que eso muchas veces nosotros como clientes no lo sabemos, ¿verdad? Entonces sí hay que distinguir entre el nombre comercial y el nombre social, ¿no? O la razón social y la razón comercial. Tipo de persona, si es física o moral, el domicilio, el registro de causantes, teléfono, correo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí viene ya la parte. ¿Por qué es importante detectar los atributos de una entidad? Es que, miren, es importante detectar los atributos de las entidades porque serán variables en nuestros programas. Los atributos serán variables en nuestros programas. Hay atributos que se pueden desagregar como el domicilio. Es decir, yo puedo tener la variable calle, la variable número interior, la variable número exterior, colonia, código postal, etcétera, ¿no? Miren, les voy a poner este ejemplo. Aquí ya tengo una estructura hecha en lenguaje C
donde tengo que el número de empleado es de tipo carácter, el nombre de pila es de tipo carácter. Si vean los corchetes, el apellido paterno, el apellido materno, el número de seguridad social es largo entero, la clave única de registro de población es una breve de tipo char o carácter, el nombre, la calle de tipo carácter, número exterior, número interior, etcétera. Entonces vean ustedes que estos son los atributos y algunos atributos que se pueden desagregar en variables, ¿verdad? Entonces, vean así, si yo quiero tener esto, es decir, tener los datos de una entidad, perdón, tener los datos de una entidad, pues los atributos se van a convertir en variables. Y esto es lo que estoy mostrando aquí, en este ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta aquí para poder entrar a preguntas, dudas, comentarios, esperando que se haya entendido bien lo que es un archivo, lo que es un registro, lo que es un dato, lo que son atributos y cómo esos atributos se van a convertir en variables en nuestros programas. Muchas gracias.